Hoy vamos a hablar de Brasil, dando unos pincelazos sobre lo que fue su pasado inmediato y la ascensión al gobierno de Lula en sus dos periodos, de Dilma Rousseff, y el proceso de ascensión y mantenimiento todavía hasta ahora al gobierno de Temer después de la caída de Dilma Rousseff. Quer se jogar, e na cidade só quem é da noite faz ali. Mas quando rola o som, todo mundo é rei. Terra samba vem pra balançar. Olha aí, esfrega as mãos, bote na nuca, vai na manteiga. Brasil, el país continente, creo yo que conviene ubicarlo en el comienzo o a finales de la década del 20, donde se produce un gran movimiento militar y como residuo de ese movimiento queda un grupo de militares, de 1500 soldados, al frente un capitán, Luis Carlos Prestes, que se forma la columna Prestes, que recorre todo Brasil, 25.000 kilómetros, y terminan exiliados después de 2 años y medio en Bolivia. Después de ese periodo se da el nacimiento a un proceso que está liderado por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cubre Brasil hasta el año 54, año en que se suicida. Crea el Estado Novo, supera varios movimientos, digamos, revolucionarios y revueltas populares, como la Alianza Brasilera, que también está liderada por Luis Carlos Prestes. Brasil era un país que muy ligado todavía al viejo colonialismo. Brasil tiene su pretensión siempre de potencia hegemónica en América del Sur y en cierto modo fue el competidor de Argentina, a pesar de que desde el punto de vista cultural siempre Argentina tuvo un papel más importante que Brasil, realmente, ¿no? Como todos los países de América Latina, en el periodo del 60 y el 70 sufrieron los embates de la política americana, que llenó de dictaduras militares toda la América. Pinochet, Figueiredo en Brasil, llevó a una crisis no solamente humanitaria sino también económica, que es la crisis del endeudamiento, del cual todavía realmente no se ha salido. Brasil entonces tiene el periodo de desarrollo bastante acentuado, donde Brasil desarrolla su agricultura, su ganadería, y se convierte en una potencia en ese sentido, ligado al desarrollo de Brasil de San Pablo. Brasil son dos países, San Pablo y su entorno, que es la parte industrial, y el noroeste, la zona norte de Brasil, que es el Sertão, la zona más pobre, que es donde tendría ya en la década moderna del 90 y más en el 2000, del 2000 en adelante, tiene un desarrollo importante con el advenimiento de un movimiento popular que está dirigido por Lula. Lula tiene una política al amparo de un desarrollo vertiginoso de los commodities y los precios de los commodities, que son precios de excelencia. Entonces Brasil se desarrolla como una potencia realmente subcontinental, pero siempre ligada a los intereses americanos. Brasil entonces tiene 2 periodos de Lula, donde si bien es cierto que Lula saca de la pobreza a 40, 50
o 60 millones de personas, el movimiento popular no se desarrolla ideológicamente, y a pesar de tener una CGT que es poderosa y un movimiento de los sin tierras que es realmente muy poderoso, no queda de ese tramo de la historia del movimiento de Brasil, no queda una organización social capaz de sostener políticamente el advenimiento de esa nación moderna que estaba presagiada por el desarrollo brasilero previo. Lula desarrolla un gobierno realmente progresista y de mucho movimiento popular en torno a él, pero está ligado con los intereses metalúrgicos de San Pablo, y la hegemonía dentro del movimiento lo tiene realmente la burguesía brasilera, que realmente Brasil tiene burguesía. A diferencia de otros países, Brasil tiene una burguesía propia que tiene sentido de pertenencia a una nación realmente imperial. Lula cumple los 2 periodos que le corresponden y deja lugar, en un momento en el cual la crisis comienza a desarrollarse más en profundidad, le deja el gobierno a Dilma Rousseff, que es elegida y que termina realizando políticas de derecha, poniendo a un tal Lewis, que es un economista de derecha, y Lewis lleva adelante esa política de derecha que tiene el rechazo del grueso de la población trabajadora y popular de Brasil. Y como esa población que recibió los beneficios de ese periodo, del periodo de Lula, terminó no apoyando fuertemente al gobierno de Dilma Rousseff, que ya en su primera elección para la Cámara, personajes siniestros de la política brasileña fueron los elegidos en un parlamento que ya desde el vamos presagiaban el fin pintoresco de Dilma Rousseff. Estas son algunas de las palabras que yo voy a leer y que después escucharán ustedes o verán en la práctica por la televisión o por el video. En este circo, los que votaban por mi esposa Paula, por mi hija que va a nacer y mi sobrina Elena, por mi nieto Gabriel, por la tía que me cuidó de pequeño, por mi familia y mi estado. Bueno, no hablemos después, por los vendedores de seguros de Brasil, por la defensa del petróleo, por los agricultores. Pero hubo algo que fue ya el colmo de lo que es el Brasil y su clase política, que es el diputado Jair Bolsonaro, que hace unos años le dijo a una parlamentaria: no te violo porque no te lo mereces. Su hijo Eduardo dedicaron su votación a los militares del golpe de Estado de 1964, responsables de desaparición y tortura de miles de brasileños, entre ellos la actual presidenta Dilma Rousseff. Esta es la catadura moral de aquellos que dijeron que Dilma Rousseff no tenía que ser más presidente, y así fue en la votación. De esta votación, muchos de ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Dacuna, fue uno que la promovió, está preso en este momento. Temer, bueno, me exime que hable de Temer por la lectura de los diarios y los noticieros y todas las informaciones que cualquier persona que más o menos interesada puede escuchar todos los días. Es un personaje que, si bien es cierto,
fue elegido junto con Dilma Rousseff, bueno, representa los intereses de la oligarquía y de los hacendados brasileros. Y bueno, en ese proceso de Brasil se llega a una crisis que está básicamente reflejada en el caso Odebrecht, que es el caso de corrupción quizás más promocionado y conocido en el mundo actual, fuera de toda duda. ¿Cuál es lo que uno puede augurar para este Brasil moderno? Bueno, Brasil en este momento no tiene un dirigente capaz de suplantar al presidente actual. Por eso el presidente actual sigue gobernando un tiempito más. Bueno, en el caso de la actual situación de Brasil, tenemos que Temer es un personaje que está pegado con alfileres al sistema político brasilero. Brasil no tiene ninguna chance desde el punto de vista económico de salir en el corto plazo de su actual situación, y por lo tanto Temer es tan corrupto que no lo pueden sacar porque no hay una figura capaz de reemplazarlo mínimamente, que esté mínimamente limpio, ¿no? Entonces la situación de Brasil desacia una continuidad del actual proceso de inestabilidad que va a impactar necesariamente en lo que es la Argentina, ¿no? Pra te pegar, vou te esperar na minha humilde residência, pra gente fazer amor, mas eu te